Hola a todos los amigos que me pueden observar a través de esta red social. Mi nombre es Catherine Álvarez, soy cursante de la maestría en Ciencias Penales y Criminológicas dictada por la Universidad Yacambú en convenio con el Colegio de Abogados del Estado Trujillo, Venezuela. En esta ocasión me corresponde abordar a la investigación cualitativa y sus fundamentos desde el punto de vista epistemológico, ontológico, axiológico, hermenéutico, fenomenológico, así como el etnográfico. En primer lugar, debemos saber qué es una investigación cualitativa. Y es que una investigación cualitativa no es más que un tipo de investigación basada en varios diseños, entre los que encontramos, como lo he mencionado con anterioridad, el fenomenológico, el hermenéutico, el etnográfico, la investigación-acción, los estudios de casos y el biográfico, cuyo propósito es realizar una aproximación global de las situaciones e interacciones sociales para así explorarlas, describirlas, comprenderlas, siempre de una manera inductiva, a partir de los conocimientos que tienen las diferentes personas involucradas en esta, utilizando para esto métodos cualitativos de recolección de datos. De manera tal que la investigación cualitativa simplemente pretende explorar, descubrir y comprender las relaciones sociales, para así narrarlas tal y como lo experimentan los sujetos investigados, a los fines de comprender su comportamiento y las razones que gobiernan a estos sujetos investigados a detentar este proceder. Asimismo, considero que es útil y necesario comprender el significado de epistemología, y es que la epistemología es aquella ciencia en la cual se pretende descifrar con interrogantes cómo la realidad puede ser conocida, así como la relación entre quien conoce y aquello que es conocido. Del mismo modo, las características, sus fundamentos, los presupuestos que orientan el proceso de conocimiento, la obtención de los resultados, así como la posibilidad de que este proceso epistemológico pueda ser compartido y reiterado por los otros, a fin de evaluar la investigación que se está efectuando. Asimismo, es importante describir el significado de ontología, pero comenzaremos describiéndolo desde un punto de vista filosófico. Y es que la ontología es aquella parte de la metafísica que estudia lo que hay, es decir, las entidades que existen y las entidades que no existen. Y tanto es así que muchas de las preguntas tradicionales de la filosofía pueden ser entendidas como preguntas ontológicas. Por ejemplo, ¿existe Dios? ¿Existen entidades mentales como los pensamientos y las ideas? O más aún, ¿existen unidades abstractas o existen unidades generales? Asimismo, la ontología estudia la manera en que se relacionan las entidades que existen, es decir, vamos a estudiar si un universo existe y si un particular pudiera detentar este universo. También se estudian las relaciones entre los eventos que acontecen y los participantes que integran el mismo. Bueno, poseyendo como precedente estos conceptos, iniciaré a abordar la investigación cualitativa desde sus puntos de vista epistemológicos y ontológicos. Primero, me parece conveniente efectuar un comentario, y es que al realizar una investigación, siempre la asumimos como un procedimiento intencional, sistemático y legitimado, para así producir nuevos conocimientos, pero siempre la investigación implica una reducción, una estabilización y la formalización de la realidad. En la práctica, la investigación en general se encuentran situaciones que no suelen ser percibidas como fallas, como riesgos para obtener su validez, entre los cuales me atrevo a mencionar que la realidad social es muy dinámica.
Esto quiere decir que el hecho de que sea variante y cambiante en todo espacio y tiempo nos va a implicar que no pueden existir relativamente los conocimientos definitivos y universales, ya que siempre van a estar cambiando. En el proceso de investigación, el investigador no puede obviar sus valores, su posición que posee frente a la realidad, sus experiencias. En ocasiones la subjetividad es inevitable y se debe reconocer su presencia en el conocimiento obtenido, incluso en aquel que se obtiene con mediciones y experiencias, pues estas implican elecciones previas. La obtención y el uso de técnicas o instrumentos exactos, llamados también objetivos, incluso de forma matemática, son una construcción y consenso de las personas con historia y subjetividad, que deben hacer opciones para elaborar dichos procedimientos para ciertos fines. El proceso de investigación se presenta para el investigador, debiendo seleccionar un marco teórico y consecuentemente la metodología que va a utilizar para su investigación. Cada marco teórico implica una concepción de la realidad y de se deriva un procedimiento para definir los problemas a investigar, las variables a elegir, así como para probar la hipótesis, sus teorías y criterios de validez. La realidad no solo la constituyen los hechos concretos, los hechos materiales y los hechos susceptibles de medición objetiva. La realidad también incluye en una investigación la percepción que tienen de ellas las personas que observan y viven, pues éstas presentan sus funciones y reaccionan sobre dicha realidad. De esta realidad se posee inicialmente un conocimiento sensoperceptivo de lo que ocurre o de lo que se deducen, sería la palabra a utilizar, la obtención de los datos, de los hechos o de los fenómenos, incluso con las técnicas e instrumentos intensivos exactos y objetivos. Se puede sospechar que toda esa realidad, los hechos ocurren provocados por procesos no prescriptibles a los sentidos, a lo que se llama esencia. Bueno, siendo así, desde un punto de vista epistemológico, el reconocimiento de los hechos o de estas dificultades que mencioné con anterioridad es lo que permite sustentar la pertinencia y la posibilidad de una investigación cualitativa. El sustento epistemológico de la investigación cualitativa es un asunto muy discutido desde diversas perspectivas, según las formas de definir la realidad, la investigación, al investigador, al método y el mismo conocimiento. La investigación cualitativa, al ingresar a aspectos subjetivos, a situaciones en proceso o movimiento, a rápidos cambios en contextos sociales y culturales o particulares, es decisiva su comprensión gracias a la flexibilidad, creatividad, provisionalidad y los procedimientos y sus respectivos resultados. La investigación cualitativa se dirige entonces a describir y comprender la realidad que se estudia, pero también a su explicación, o sea, a proponer el porqué de los hechos observados. Esta explicación implica la propuesta de una teoría o teoría intermedia, que integra sistemáticamente el conocimiento de determinada realidad. Se asume que la realidad es aquella que representan o construyen las personas intersubjetivamente y se expresan en sus discursos sobre la misma. Los discursos entonces son interpretados por el investigador, quien según los marcos teóricos que asuma y los contextos sociales que defina, propone una explicación de los datos o hechos observados. Por lo tanto, el investigador se presenta como neutro o ajeno en la producción del conocimiento. A la investigación cualitativa se le define también por la posibilidad de profundizar y diversificar el conocimiento sobre lo que las personas piensan, sienten y creen en determinado momento, lo cual subyace profundamente en la conciencia de las personas, aspectos que no suelen ser obvios o accesibles a instrumentos objetivos o exactos de medición numérica.
son realidades que no se pueden recoger o conocer de forma exacta, sino que deben ser interpretados o analizados o bien elaborados a partir de las expresiones, de los gestos, de las palabras, de la acción o inclusive de la inacción de los sujetos investigados. La supuesta condición de cientificidad que exige una investigación libre de valores, la neutralidad y externalidad e indiferencia hacia los objetos de investigación debe ser totalmente reemplazada, según el enfoque cualitativo, por una parcialidad consciente que se logra por medio de una identificación parcial de los objetivos de la investigación. La parcialidad consciente sería diferente del simple subjetivismo o empatía, ya que la identificación parcial crea una distancia crítica y dialéctica entre el investigador y sus objetos de estudio. Además, la integración de las otras subjetividades u observadores de la realidad hacen posible denotar los niveles de objetividad y subjetividad del asunto que se investiga. Puede establecerse en un contexto de mayor dimensión que es necesario tener también presente que la comunidad a la que pertenece el investigador y los objetos de investigación son ontológica y axiológicamente anteriores a la realidad presente y particular. Esta es la parte de un universo sociocultural, donde los valores, los compromisos sociales y los significados existenciales son creados colectivamente. Todo esto coloca en un trasfondo a la información y a los datos que se obtienen y que realizan o generan un significado. Estos asuntos son objeto de estudio de la antropología y principalmente el concepto de cultura que mencioné con anterioridad. La elección de algunas técnicas de investigación cualitativa se sustentan en la concepción de la realidad social estudiada, la estrategia de validación del conocimiento obtenido y la perspectiva epistemológica asumida. Una idea normalmente frecuente es plantear la investigación cualitativa como contrapuesta a la cuantitativa. Esto ha generado pensar que la investigación cualitativa no mide, pero en ambas formas la investigación es factible y legítima la medición para analizar ciertos tipos de datos, pues la medida está dirigida a la clasificación. Las preguntas cualitativas del tipo, por ejemplo, ¿cómo es?, ¿cómo varía X?, ¿en qué circunstancias se encuentra o por qué?, se interesan más en los significados que en las experiencias del mundo social y el sentido como lo otorgan para las personas. La investigación cualitativa entonces nos va a permitir estudiar a las personas, los escenarios naturales, la realidad empleada, los métodos para obtener las diferentes perspectivas de la realidad que queremos estudiar o en la cual pretendemos adentrarnos como investigadores. La observación externa, la observación participante, la entrevista y su profundidad, la discusión entre los grupos focales, las historias de vida y el análisis documentario son unas de las tantas técnicas que podemos utilizar en la investigación cualitativa. Ahora bien, ¿qué es ontología? Hagamos un breve recuento. Con anterioridad expresamos que la ontología se encarga de estudiar las entidades que existen y las entidades que no existen, así como las relaciones entre un particular y un universal y quién puede detentarlo, del mismo modo que participantes integran esa interacción. Teniendo como punto previo ello, podemos explicar que la investigación cualitativa es un procedimiento metodológico que utiliza textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes para comprender la vida social por medio de los significados y desde una perspectiva holística, pues se trata de entender el conjunto de cualidades interrelacionadas que caracterizan a un determinado fenómeno. Continúo. La investigación cualitativa utiliza
palabras y textos que nos van a permitir construir un conocimiento de una realidad específica en un proceso de conquista, de construcción y comprobación teórica. El conocimiento del mundo social es un proceso interrelacionado que reconstruye teóricamente las nociones espontáneas y simultáneamente de la forma conceptual de la ciencia. Se trata entonces de desprender y de superar el saber inmediato. Vamos paso a paso construyendo una realidad en base a un grupo social que hemos estudiado. La conquista científica es un proceso de ruptura con los saberes y nociones inmediatos. La comprobación científica es un momento empírico. Las teorías tienen existencia en su relación con los datos de la realidad social. Las consideraciones más frecuentes epistemológicas y ontológicas de la investigación cualitativa son concebidas y se caracterizan por la pluralidad e interpretaciones que se generan a través de la metodología aplicada en la investigación cualitativa. O sea, una diversidad de relatos asociados a la existencia de los complejos mundos de la vida que se desarrolla en un contexto de estudio. Como proceso de producción de conocimiento, se busca interpretar los significados que construyen los diferentes actores del contexto a partir de intercambios intersubjetivos, donde intervienen sus visiones, sus experiencias, sus sentimientos, así como sus ideas, que guardan relación con el entorno sociocultural o cultural que se está estudiando, en el cual ha adentrado el investigador. El nivel ontológico es aquel en el cual se especifica cuál es la forma y la naturaleza de la realidad social y natural. Desde este nivel, en la investigación cualitativa, se considera a la realidad como dinámica, como global y como construida en un proceso de interacción entre el investigador y la misma. Desde un punto de vista epistemológico, se hace referencia a que la investigación cualitativa es el establecimiento de los criterios a través de los cuales se determinan la validez y la bondad del conocimiento adquirido y expuesto al exterior. Por lo general, la investigación cualitativa asume una conducta o una extracción de conocimiento inductivo. Lo antes descrito responde a una postura epistémica constructivista de la investigación cualitativa. Y en este sentido, el nivel técnico responde a los instrumentos y a las estrategias de recogida de información que permiten informar de las particularidades y de las situaciones de una forma exhaustiva. Interpretando esto desde el terreno epistemológico, implicaría que desde la investigación cualitativa se pretenda una comprensión de las complejas interacciones que se dan en los contextos de estudio, es decir, el objetivo, el investigador, la investigación cualitativa como tal, y la comprensión e interpretación de los mundos colectivos, grupales e individuales, centrando la indagación de los hechos. El estudio cualitativo es holístico, entonces, interpretativo, empático y comprensivo. Según el autor Steven, en 1998, nos plantea que se distinguen tres tipos fundamentales de ontología que pudieran aplicarse en la investigación cualitativa. Estas son ontología de un dominio, en las cuales se representa el conocimiento especializado pertinente de un dominio o subdominio, como la medicina, las aplicaciones militares, la cardiología o, en nuestro caso, la investigación cualitativa. Las ontologías genéricas. En estas se representan conceptos generales y fundacionales del conocimiento, como las estructuras, parte o todo, la cuantificación de los procesos y de los objetos. Y las ontologías representacionales
que son aquellas en las cuales se especifican conceptualizaciones que subyacen a los formalismos de representación de conocimiento, por lo que también se le denominan metaontologías. Bueno, de este modo hemos comprendido de manera clara los fundamentos epistemológicos y ontológicos de la investigación cualitativa. Bueno amigos, al respecto de los fundamentos axiológicos de la investigación cualitativa, considero que es pertinente que comprendamos en principio qué es la axiología. Y es que la axiología, desde un punto de vista filosófico, es aquella que estudia la naturaleza de los valores y juicios valorativos. Estudia los juicios de valor. La axiología no solo trata en su mayoría determinar el intelecto y la moral o los valores positivos, sino que también aborda los valores negativos, analizando los principios que permiten considerar que algo es o no es valioso y considerando de este modo los fundamentos de tal juicio. La investigación de una teoría de los valores se encuentra en una aplicación especial en la ética y en la estética. Los ámbitos en el concepto de valor es una gran relevancia específica. En concreto, la axiología es aquella rama de la ciencia que estudia los juicios de valor. Estudia aquellos aspectos positivos, la moral, pero también estudia aquellos aspectos negativos, aquellos que no son valiosos y que pudieran perjudicar al ser humano. Aplicándolo en el ámbito de la investigación cualitativa, tenemos que el investigador cualitativo, desde un punto axiológico, se orienta por los valores dados y explícitos, los cuales influyen en el transitar por la vía de aproximarse a la realidad. En tal sentido, me atrevo a citar a Snam, quien establece o proponen así una lista de atributos para los investigadores cualitativos, de un punto de vista axiológico, como lo son la idoneidad, autenticidad, credibilidad, receptividad, reciprocidad y sensibilidad. La axiología entonces no solo se trata de los valores positivos, también trata los negativos, pero la idoneidad, los juicios exactos y concretos. La estructura axiológica en investigación normalmente se refiere a la seguridad y al ámbito de acción al identificarse. Jerarquizar y valorar las necesidades del sistema, intrínsecas y extrínsecas, propias de la actuación del quehacer social. Es por ello que el enfoque epistemológico que la fundamenta es interpretativo crítico, signado por las referencias de validación situadas en los simbolismos socioculturales, que en un momento temporoespacial se encuentra apoyado en una concepción humanista, entendida como la manera en la que el ser humano desarrolla sus capacidades en su contexto, por cuanto se dice que el hombre busca conocer a través del raciocinio las normas y las leyes a las cuales está sometido, para así plantearse opciones que estructuren su realidad. Así también lo afirma Hurtado y Toro desde el año 1997. Si el axioma fundamental de la axiología formal nos habla acerca de la relación de bondad de un objeto con el mayor o menor grado de cumplimiento con las propiedades del concepto, este objeto nos permite ordenar y ponderar las propiedades del mismo, al utilizar las dimensiones axiológicas para obtenerse una mejor valoración. Al aplicarse las estructuras axiológicas en la investigación cualitativa, no solamente vamos a conocer valores positivos y negativos
sobrevistos, sino los intrínsecos de los objetos estudiados, así como los extrínsecos. Y estos pueden combinarse en la medida en que se profundiza el conocimiento del objeto que se está sometiendo a valoración, en este caso el objeto de estudio. Normalmente, al definir la fundamentación teórica de la investigación cualitativa, nos encontramos una serie de paradigmas. Es menester conocer qué es paradigma. Este se origina de la palabra griega que significa paradigma, o modelo o ejemplo. No me atrevo a pronunciarla porque no sé el latín. Kuhn, en el año 2005, define paradigma como el amplio consenso que existe en la comunidad científica sobre cómo explotar aquellos avances conseguidos en el pasado ante los problemas existentes, creándose así soluciones universales. Por su parte, González y Hernández consideran que un paradigma no es otra cosa que la traducción en términos operativos y metodológicos de las ideas, de los conceptos y representaciones teóricas que se efectúan sobre un objeto de estudio. Según estas definiciones, se aborda o se enfoca el problema como un objeto de estudio que debe ser entendida por el investigador, resolviendo cómo, qué y para qué se investiga. Así encontramos paradigmas positivistas. Este término fue acuñado por el positivismo y fue utilizado por primera vez por el filósofo francés Auguste Comte, el padre de la filosofía, en su obra El curso de la filosofía positiva. Así utilizó significados teleológicos, metafísicos. Con respecto al paradigma interpretativo, yace la teoría hermenéutica, la cual es clarificadora, iluminativa y articuladora en su esfuerzo de comprensión de la práctica social. La comprensión en la hermenéutica es una de las dimensiones y objetivos fundamentales en este tipo de teorías. La interpretación es hermenéutica, o sea, son prácticamente sinónimos. En el paradigma sociocrítico nos encontramos como pioneros a ciertos investigadores que consideran que la sociedad es un todo que debe ser analizado desde el punto de vista positivo, pero enfocándose en las críticas, ya que de allí se pudiera develar cuál es la solución a implantar en la sociedad. Para la investigación cualitativa se utilizan o surgen como alternativas paradigmas racionalistas, puesto que hay cuestiones o problemáticas, así como restricciones, que no se pueden explicar ni comprender en toda su existencia, ya que la investigación cualitativa no estudia la realidad en sí, sino cómo se construye esta realidad, es comprender esta realidad, como por ejemplo, por qué existe este fenómeno cultural, por qué es más susceptible este fenómeno cultural en este espacio geográfico que en este espacio geográfico, entre otros. Por otra parte, nos encontramos características de los paradigmas cualitativos. Y estos establecen que la teoría constituye una reflexión en y desde la praxis, ya que la realidad está constituida no solo por hechos observables y externos, sino por significados y símbolos e interpretaciones elaboradas por el propio sujeto a través de la interacción que éste posee con los demás individuos o sujetos investigados. El objeto de investigación en este paradigma es la construcción de teorías prácticas configuradas desde la misma praxis y constituida por reglas o leyes. Se estudia a profundidad
en la investigación cualitativa una situación concreta. Se desarrolla una hipótesis y se pretende comprobar la hipótesis que se estaba manejando en el desarrollo de la investigación. Bueno, por ahora esto es todo. Espero nos veamos pronto. Amigos, al respecto de los fundamentos epistemológicos y hermenéuticos de la investigación cualitativa, tenemos que los principales elementos que la corriente fenomenológica aporta a la investigación cualitativa, según Pérez en 1998, y que fueron considerados de mayor preponderancia, son la primacía a la experiencia subjetiva inmediata como base del conocimiento, el estudio de los fenómenos desde una perspectiva de los sujetos y, por último, un interés por conocer cómo las personas experimentan e interpretan el mundo social. Allí tenemos bases interpretativas y bases de estudios de fenómenos, es decir, conocimientos o fundamentos fenomenológicos. En este sentido, la fenomenología pretende comprender los significados de los sujetos y las experiencias que estos aportan. Por ello, es verdaderamente importante aprender un proceso de interpretación a través del cual las personas definen su propio mundo y, en base a este, su forma de actuación. Durante todo un proceso investigativo cualitativo se llega a una interpretación a través de los sentidos. A través de los significados afloran como productos diálogos que se establecen entre el investigador y los investigados. Las bases hermenéuticas pretenden una tarea que requiere de una investigación ardua. ¿Quién investiga? Penetrar en ellos a través de lo sensorial y lo afectivo, atendiendo cada detalle por más pequeño y simple que nos parezca, ya que detrás de ellos puede encontrarse un verdadero sentido, y es allí donde en la investigación cualitativa florece acciones hermenéuticas hasta llegar a lo oculto y a lo abstracto y así poder interpretarlo. También cabe resaltar que la comprensión humana no es meramente un conocimiento particular en una realidad individual, puesto que nos desenvolvemos en un todo, en el cual existen fenómenos, existen ciudadanos, existen leyes, existen normativas, existen universales, generales y cuestiones abstractas. En fin, categorías que definen a un ser como individuo y como social. De este modo, tenemos que la investigación cualitativa es una de las mayores bases de preponderancia para realizar una investigación de grado. Será hasta pronto, un placer haberme comunicado con ustedes.